Ajá, bien. Va a demorar un ratito. Ajá. Le ponemos ahí que lo abra en un archivo de pieza. Y ahí tendríamos nuestro modelo, que sería lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos hacer el molde, ¿no? A ver, voy a hacer una cosa acá. Antes. Ujú. Un segundito, por favor. Perfecto, ahí está. Bien. Pero Costa. Ajá. Disculpame, entré por la otra compu, así puedo mirar de un lado y dibujar del otro. Ah, está, perfecto, perfecto. A ver. ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerlo que se vea con las líneas ahí. Lo que nosotros tenemos que tener cuando hacemos un molde es que nuestro modelo, ¿sí? Tiene que estar perfecto, ¿sí? No tiene que tener ningún problema. Entonces, ajá, se había acoplado un poquito ahí. Bueno, entonces a veces cuando uno hace una importación de un archivo IGES, puede llegar a tener algunos pequeños detalles, como que no está bien cerrado y demás, ¿sí? Para crear el sólido. Entonces eso es una cuestión que tenemos ¿cómo es que comprobar, que modificar, ¿sí? Después vamos a tener que comprobar también el hecho de que, bueno, como tenemos una pieza que está metida en un molde, eh, tiene que tener la posibilidad de salir del molde, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que se llama ángulo de salida, ¿sí? Siempre las piezas moldeadas son cónicas en un sentido, para que, por supuesto, el molde se desprenda de la pieza, ¿sí? Eh, ese ángulo tiene que ser positivo, ¿sí? De manera que sea expulsado, ¿no? Si fuera al revés, por supuesto que la pieza quedaría agarrada al molde y no lo podríamos eh, sacar, ¿no? Después lo otro que hay que tener en cuenta también es que todos estos materiales, cuando uno va a hacer, digamos, el moldeo, después al enfriarse van a tener una contracción, ¿sí? Entonces hay que hacer un escalado, ¿sí? Del modelo que nosotros de que igual queremos moldear, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, las propiedades del material que vamos a utilizar para fabricarlo, ¿sí? Eh, Siempre estos moldes se hacen con dos partes, digamos, llamémosle, digamos, un núcleo y una cavidad, ¿sí? Entonces hay que definir cuál va a ser la línea de separación, digamos, que nos marque hasta dónde, digamos, es un molde y hasta dónde es el núcleo y hasta dónde es la cavidad, ¿no? ¿Sí? Y bueno, después, bueno, habría que crear superficie de separación, alguna superficie de bloqueo, ¿sí? Eh, Podemos, digamos, después nos van a quedar, digamos, distintos sólidos de cada uno de los moldes, ¿sí? Y bueno, y después se pueden hacer, digamos, todos los que sean los agujereados para poder expulsar
la pieza y demás, todo eso se puede trabajar, ¿sí? Nosotros ahora vamos a trabajar. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, no, porque anoche tuve un montón de problemas con los grises de la facultad, se me cortó un montón de veces y probé de todo y nada funcionó. Bueno, Acá se escucha bien. perfecto. Bueno, a ver, yo voy a tratar eh, de mostrarles un poquito. A ver, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Denme un segundito. A ver si lo puedo poner acá. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? Es decir, teniendo la palita, estoy asumiendo que ustedes están viendo la pala y los dos moldes, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, teniendo la palita, formar la cavidad y formar el núcleo para poder inyectarla, ¿sí? Bien. Vamos nuevamente a nuestro SolidWorks. ¿Sí? Bueno, tendríamos entonces que hacer un diagnóstico de la importación para ver si este modelo que hemos eh, importado, valga la redundancia, no tiene errores, ¿sí? Hacemos botón derecho, ponemos diagnóstico de importación y vamos a ver. Nos salta que tiene algunas caras defectuosas, ¿sí? Pueden ser separaciones, pueden ser superposición de líneas, ¿sí? Superposición de superficies. Estos son lo que puede marcar que tengan errores, ¿sí? Bien, si nosotros ahí queremos reparar esto, por supuesto que no nos permite, ¿no? Lo que tenemos que hacer entonces es disolver la operación de importación. Es decir, lo que vamos a hacer es desvincular este archivo al archivo IGES que nosotros teníamos originalmente. Ponemos entonces botón derecho, disolver operación, y nos va a saltar de que si rompemos el vínculo, esto no se puede deshacer. A ver que ahora que entró Luis, le hago como un requiem. A ver qué pasó. Desapareció. ¿No está? Ahí está. Ahí apareció. Un segundito, Ulises. Me está uniendo.
Bueno, Luis, ¿me escuchás? Bueno, lo que vamos a hacer es disolver la operación acá, ¿sí? Y nos va a saltar de que si rompemos el vínculo con el modelo de Higgs, esto no lo podemos deshacer, ¿sí? Entonces vamos a romperlo. Perdón, porque estaba con el micrófono. Digo que Ah, yo había dicho, yo levanté todo. Cuando copio el IGS de una máquina a la otra, se cuelga todo. Así que estoy 100% oyente hoy. bueno. Bueno, te explico un poco lo que hice hasta acá, ¿sí? Básicamente lo que hice fue abrir el archivo, ese archivo IGES, hace, digamos, todo el proceso de importación, nos aparece, ¿cómo es? La pala, y si le hacemos un botón derecho acá y hacemos un diagnóstico de importación, nos aparece que tiene un montón de caras defectuosas que no son compatibles con la formación del molde, porque el moldero no tiene que tener errores para poder hacer el molde, y, ¿cómo es? Y no se puede acomodar porque todavía está vinculado al archivo IGES, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue hacer botón derecho, acá sobre el archivo ese que estaba vinculado, y disolvimos la operación. Perdón, vos lo estás grabando esto. Sí, sí, sí. Seguí adelante entonces. Bueno, Yo bueno, después bueno. miro toda la grabación. Está bueno, llegamos hasta ahí nomás. Ahora que tenemos el sólido importado, ¿sí? Le vamos a dar botón derecho y le vamos a dar diagnóstico de importación. Y aparecen de nuevamente todas las caras defectuosas, ¿sí? Pero nos permite, digamos, intentar reparar todo, ¿sí? Lo voy a marcar acá abajo, para que se vea. Intentar reparar todo. Entonces, le vamos a dar botón ahí, va a trabajar un poco. Y ahora nos estaría diciendo que no nos quedan más caras defectuosas ni tenemos separación entre las caras, ¿sí? Le damos OK, ¿sí? Entonces ahora nos quedaría un sólido sin problema. Este archivo ahora porque ya es un sólido, pero si hubiesen sido, ¿cómo es? Superficies, y hubiesen tenido caras defectuosas, lo que nos hubiese pasado es que no lo hubiésemos podido coser en un sólido, ¿sí? Porque tenemos esas pequeñas separaciones o líneas redundantes y demás, ¿sí? Y es importante que es necesario, digamos, tener un sólido físico, ¿sí? Un sólido sin problemas para poder hacer nuestras cavidades y demás, ¿no? Bien. Yo acá habilité, voy a sacar esta pestaña que tengo acá, le voy a poner acá a un costado. ¿Sí? Habilité con el botón derecho lo que es herramientas de molde, ¿sí? Que son para poder trabajar, por supuesto, en este tipo de operaciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un análisis de ángulo de salida, ¿sí? Que nos permita, digamos, ver cuál sería la dirección del desmoldeo, ¿sí? O sea, cuál sería la parte que nos quedaría en una parte del molde y cuál sería la parte que nos quedaría en la otra parte del molde, ¿sí? Vamos a tomar como cara de referencia
la cara superior de acá, ¿sí? Y vamos a bajar el ángulo de salida a 1 minuto, a un grado, ¿no? ¿Sí? Como verán, acá tenemos todo lo que está en verde, ¿sí? Tendría un ángulo de salida positivo, ¿sí? Y todo lo que está en rojo un ángulo de salida negativo, ¿sí? Es decir, de que esto que tenemos, en esta línea que nosotros tenemos acá, en estas aristas que tenemos acá, tendríamos que tener la separación entre un molde y el otro, ¿sí? De manera que salgan expulsados de los dos, ¿sí? A ver. Bien. Vamos a ver, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Sí? Maxi, te hago una consulta. Sí, Yo cuando abrí, directamente me dijo que no tenía errores, ¿puede ser? que no tenía errores. Claro, cuando hice el diagnóstico no apareció ninguna, no me apareció como a vos, viste, que tuviste ahí esas caras y eso. Y después hizo diagnóstico de importación y tampoco. Bueno, mejor. Ah, pero, bueno, pensé que No, si en realidad el archivo tenía errores ahí como para que tengamos que tener... ¿Vos qué versión de Solid está usando? 2017. Salvo Lo que abrí sea. 2 veces por las dudas, porque digo, bueno, por ahí hice algo y no. Ujú, Y ya tengo ahí la palita ahí en azul, ¿sí? ¿Y te como aparece sólido. acá y lo pudiste desvincular y eso? Sí. Ahí, esa parte, eh, no lo desvinculé, digamos, no hice eso, pero puse diagnóstico de importación ahí, de Ujú. nuevo, y no salta ningún error. No suelta ningún error. No quedan caras ni separaciones defectuosas en la geometría, me pone. Bien. ¿Está bien? Sí, estaría bien. Bueno, vamos a probar qué es lo que hacen. Se me perdieron las caras de ustedes. Vos, Maximiliano, ¿qué versión tenés? En este momento estoy usando 2019. ¿Sí? A ver. Te comparto si querés. No, a ver. Quiero ver otra cosa. ¿Sí? No, lo que yo quería ver acá, el tema de que si vos le pones el ángulo de salida, y cuando tiene errores no te deja tomar la cara superior, no te la considera como una cara. Probá a ver. Ajá. Y ahí donde encuentro la herramienta esa, ángulo de salida ahí. Voy de vuelta. En moldes, ah, Sí, sí, herramientas ahí de está, moldes, ahí y lo tengo. ahí Ángulo arriba. de salida. Y Ángulo de toco de salida. arriba. Sí, es la parte superior de acá de la pala. Debería marcarse así como está ahí, en verde y rojo. Y sí, rojo. Sí, se marca tal cual. Sí, no, perfecto. Es porque entonces está bien, digamos, el... Sí, bueno, el modelo. ¿Sí? Ah, ok. Ahí yo le puse acá clasificación de las caras, como para tener una buena referencia de cuántas son las caras que tenemos en verde, cuántas en rojo. Hay una acá abajo en amarillo. Hay un hueco acá en amarillo. A ver, no. ¿Sí? Ese porque no tiene ángulo de salida. ¿Sí? Si le damos OK, esto va a seguir coloreado. Indicándonos cuáles son la parte positiva y cuáles son las partes negativas. ¿Sí? Bien. No sé por qué razón, es como que me han sacado la licencia Pro del Zoom. A ver si no estoy errado. Me pone como... Bueno, me dice que en 5 minutos la clase se va a parar. ¿Sí?
Cuando se corten 5 minutos, hacemos 10 minutos de descanso y volvemos a entrar todos en la misma reunión. ¿Sí? Listo. Les aviso antes de que se pare. Bien. Bueno. Por ahí van a ver, después cuando yo les suba el instructivo, que muestra de que el ángulo de salida positivo es que si nosotros lo iluminásemos desde arriba, serían todas las partes de la palita, en este caso, que se iluminasen, que se van a iluminar, ¿sí? Y lo que estaría en rojo sería lo que se haría sombra, ¿sí? Una manera de saber, digamos, cuál sería la dirección de desmoldeo. Y si lo alumbramos desde abajo, se tendría que iluminar todo lo que está en rojo y se tendría que hacer sombra en todo lo que está en verde. ¿Se entiende la idea? O sea, imagínense que nosotros le ponemos una linterna desde arriba, ¿sí? Desde acá, a ver, de por acá. Vamos a marcar. Acá le ponemos una linterna, ¿sí? Una luz. Esto va a ser haces de luz, ¿sí? Y va a iluminar toda la parte verde de la pala, ¿sí? Y lo que está en rojo va a estar haciéndose sombra, ¿sí? Eso nos indicaría que esto tiene, digamos, el ángulo de salida. Todo lo que está en verde tendría que tener un ángulo de salida positivo para que tenga un desmoldeo, ¿no? O sea, si Ahora es, cuando hiciste el análisis del ángulo de salida, ¿qué pasa si tocas una cara de abajo? O digo, no sé. si le Vos ponemos una tocas cara abajo para analizar el ángulo, veámoslo. Digo, yo no sé qué pasa. Sí, a ver, dame un segundito. Vamos a sacar el ángulo de salida. Tomemos, por ejemplo, esta cara de acá abajo. Ángulo de salida, tomamos esta cara de acá abajo. Y bueno, lo que nos va a pasar es que todo esto nos va a quedar en verde y la otra parte nos va a quedar en rojo. ¿Sí? Está bien. O sea, a lo que yo voy es que todo lo que está en verde, si nosotros lo iluminásemos de este lado, tendría que tener un ángulo positivo de salida para poder desmoldarse. Si no, se va a quedar agarrado al molde. No sé si se entiende el concepto. Clarísimo. Sí, tiene que ser como como la flanera, digamos. O sea, como un Tal molde cual, tal torta, cual. ¿no? Si Exactamente. no, no te sale. Para que salga, ¿sí? Vamos a ponerlo acá y vamos a mantenerlo ahí. ¿Sí? Bueno. Bueno. Vamos a hacer ahora, vamos a escalar esto, de manera que nos quede una pieza más grande, que cuando se enfríe, por supuesto, se va a contraer y nos queden las medidas necesarias, las medidas que nosotros queremos que nos quede la pieza final. ¿Sí? Y vamos ahí en la misma herramienta de molde, tenemos acá lo que es el botón escala, y la operación escala, y vamos a darle un 5% más de tamaño para que nos quede con una dilatación suficiente. ¿Sí? Parece un poco más grande, pero bueno, se aumentó un 5%. ¿Sí? Estamos a menos de un minuto de que se corte la reunión. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Los veo en 10 minutos. Bueno. Perfecto.